Ujú. A ver, a ver, a ver. Seguimos, estamos esperando a que los alumnos aparezcan, se manifiesten, digan, profesor, estoy aquí. A ver, me está llegando. Minuto 2:40. Seguimos esperando. Seguimos aquí esperando. No, que ingresen. Minuto 3:20. Ujú. A ver, seguimos esperando. Minuto 4:30. Vamos a hacer compartido pantalla, chicos. Vamos a hacer compartido la pantalla. Ya. Tema de hoy día, las reformas borbónicas. ¿Alguna idea, Rodrigo, qué son las reformas borbónicas? ¿Alguna idea? Creo que fueron reglas que puso el rey español. Ya, sí, reglas. A ver, Vergara, ¿alguna idea? ¿O está de acuerdo con lo que dice tu compañerito? Mm, A ver. Mm, Vázquez Culto, ¿no? Bueno, nos quedamos con lo que dice Rodrigo, pues, porque lo venía calladito. Como la tumba. A ver. A ver. Bueno, como dice, como las reformas borbones fueron cambios que se van a dar, ¿no? Y en este pequeño esquema, ¿no? Te voy a explicar por qué se dieron, qué pasó, ¿ya? Tenemos aquí lo siguiente.
pasó con el... Ajá, ahora sí, a ver, ¿dónde estás? Ajá, a ver. Si bien es cierto, existieron muchos Borbones que hicieron sus cambios, pero la historia de las reformas empieza con Felipe V. Este personaje, cuando llega al poder, porque él era un Borbón, pero acuérdense que eh, en ese tiempo había dos dinastías. Los Habsburgos eran españoles puros, ¿no? Y los Borbones, que era la dinastía francesa. Solamente para hacerte acordar que el último Habsburgo no tenía descendencia. Y al morir, ¿no? eh, los, la monarquía, para que no desaparezca la monarquía española, deciden solicitar que uno de los príncipes franceses de la dinastía borbónica gobierne Francia, ¿no? Entonces, este personaje, Luis V, francés, ¿no? Decide gobernar Francia, ¿no? Ya que no había un príncipe, no había nadie, ¿ya? Es por decir que, supongamos que Pérez sea hijo único y con Pérez, que no tiene hijos, termine la dinastía Pérez, ¿no? Termina la dinastía, ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con todas las propiedades de Pérez? ¿Qué va a pasar con su casa, con su auto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Eso fue lo que pasó. Ahora, por eso dice, todo comienza con Felipe V y este personaje decide cambiar la ineficiente administración española. Los españoles, por falta de líder, se empezaron a rebelar. Un poquito listo por aquí, especialmente aquellos españoles que vivían en el Nuevo Mundo, ¿no? Ya no entregaban los tributos, se les tenía que estar exigiendo, ¿no? El contrabando había aumentado, ¿ya? Entre otros aspectos. Por esto, este personaje, al ver todos estos fracasos, decide que esta administración cambiara, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Acabar con el poder de la aristocracia, ¿no? La aristocracia española en el virreinato de Lima se había hecho tan poderosa, ¿no? Que ya no quería pertenecer, ya no quería hacerle caso al rey de España, ¿no? Eso era el primer objetivo, ¿no? El poder de la aristocracia. La autonomía de las regiones. Cada región del Nuevo Mundo se había hecho autosuficiente de rey y por lo tanto ya no quería mandar las contribuciones, ¿no? Eso hizo que también que Felipe también los ponga como objetivo. Y por último, impidió la eficiente acción de la corona, ¿no? Porque ellos ponían trabas. La corona ya no gobernaba prácticamente las, las nuevas circuncisiones del virreinato. No, ya no gobernaba ya ellos, ya, ¿no? Habían sido desfasados. Ahora, eh, este personaje, Felipe V, eh, realiza el Tratado de Utrecht en el 713 y con ese tratado, ¿no? Se realizan los cambios, ¿no? Y eh, para tratar de recobrar el territorio perdido. Prácticamente las colonias se habían independizado, ¿no? Y ese era el territorio que a través de este tratado, a través de estos cambios, se quería recuperar, ¿no? Y en las primeras décadas del siglo XVIII, que justo coincidieron con la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Que se dan estas reformas. ¿Con quién?
Obviamente que Felipe ya se había cambiado de nombre, ¿no? Su descendencia, Carlos III, es el que va a llevar a cabo estas reformas, ¿no? El catalizador, o sea, el motivo por el cual se hicieron estas reformas es que en la Guerra de los 7 Años, ¿no? Esta guerra que había enfrentado a Inglaterra y a Francia, los ingleses habían ganado, habían derrotado a los franceses. Entonces los franceses, su estado, su país, había gastado mucho dinero, moneda y billete contratando personal para defender su territorio, armaduras, municiones, ¿no? Y como Felipe era un francés, este decide apoyar a su país a través de estas reformas. Francia tenía, no, diré, España tenía oro de sobra por la explosión de los incas, ¿no? Entonces, el motivo principal de estas reformas borbónicas fueron la Guerra de los 7 Años, que dejó a Francia prácticamente en la ruina financiera, ¿no? Y gracias a estas reformas, ¿no? En España, el virreinato de Perú tenía que contribuir para poder sacar a Francia de este problema. ¿Hasta aquí hay preguntas, jovencitos? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Todo bien, profe. Bien, ahora lo que hay para siempre, ¿ah? Ya está, ¿no? Todo está bien. Vamos a seguir poniendo la asistencia aquí. A ver, aquí está De la Cruz, Mendoza, Rodrigo, Romina, Vergara, está Paris y Vázquez Culca, y Aarón Pérez, ¿no? Y Romina. Ya, a ver. También tenemos aquí a Alvin Sánchez, que está sin cámara. Vamos aquí Berrientos, que está sin cámara. Y Vázquez Ruiz, ¿no? Que también está sin cámara. Pero al menos ha venido. El que Quesada no viene. Ahí se ha ido. Ahorita voy a ver. Palomino no está aquí. No está. Palomino no ha venido. Y tampoco Portera. Portera tampoco no ha venido. Esperemos que esté bien Portera. A ver. Ya. Luego tenemos lo siguiente. A ver. Ahora sí nos vamos al punto, ¿no? Ya hemos explicado los antecedentes de por qué se crearon las reformas. Y ahora vamos a ver cuáles son las reformas, ¿no? Y ahí nos terminamos. El tema es corto, ¿eh? Porque es el último tema, ¿no? Hasta aquí viene ese examen, chicos. Vamos a revisar. Para recordar, las reformas borbónicas aparecen debido a la guerra también, otro motivo. Mientras Francia vivía su guerra de 7 años, ¿no? España vivía la guerra de sucesión, ¿no? La dinastía borbónica entra en acción con Felipe V y este realiza una serie de reformas. El objetivo de estas reformas era afianzar el control de las colonias. ¿Por qué? Porque ahí estaba el dinero, el money, el billete, el cash, para recuperar la supremacía de España. España se había puesto floja, perezosa o desobediente. El rey Borbón español más importante fue Carlos III. Y ya te lo mencioné en la diapositiva. Conocido como el Ilustrado, porque gracias a él se plantearon las siguientes reformas que vamos a ver.
Felipe de Borbón, ¿no? Acá se van a enfrentar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas tres reformas que se van a ejecutar entre A? Son las siguientes. La reforma económica. En esta reforma se da gracias al Tratado de Utrecht, que ya te mostré en la diapositiva pasada, ¿no? España e Inglaterra, ¿no?, tenían derecho a las concesiones comerciales. Tanto España como Inglaterra, ¿no?, podían comercializar, ¿no?, navío de permiso, navío de registro, monopolio de esclavos, todo eso ya cambia. La corona necesitaba mayor cantidad de recursos económicos, por eso se da esta reforma económica, para adquirir más recursos. Aumentó la tributación de indígenas, o sea, los impuestos a los pobres indígenas aumentaron más. Qué injusticia la vida, Dios mío. Quien paga el pato somos nosotros, los indígenas del pueblo. El tributo indígena a extenderse. Antes, los mestizos y las castas no pagaban impuestos, ¿no? Y ellos se hacían ricos. O sea, todo el peso de los impuestos era para los indios. Pero con Carlos III dijo: un momentito, muchacho, tú eres parte de mi reino, yo soy tu rey, así que paga, ¿no? Y por eso los mestizos y las castas, ¿no?, empezaron a pagar. Y eso puso en descontento a mucha gente, ¿no? Que dijo, ¿qué? Porque cuando tú pagas impuesto, la plata, el billete que antes no pagabas, ¿no?, te perjudica desde algún punto de vista, ¿no? Dice acá, se liberalizó el comercio, o sea que el comercio ya era abierto, se podía comercializar con cualquier país, ¿no? Nuevos puertos de España y América aparecen. ¿Para qué? Para poder llevar mercadería a otros países, ¿no? Obtienen más ingresos, la corona española empezó a tener más ingresos, y con eso Francia también, ¿no? Y el impuesto a los comerciantes también pagaban impuestos, antes no lo hacían, unos cuantos nomás lo hacían, ¿ya? Esas son todas las reformas económicas que se dan para mejorar y sacar del apuro financiero a España y a Francia. Luego, la reforma administrativa. Se crearon nuevas audiencias. Antes, el virreinato era solamente uno. Con estas reformas administrativas, ¿no?, Chacras, Santiago de Chile, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, ¿no?, cada territorio tenía su propia división política. Se creó el Virreinato del Río de la Plata, la Concesionaria de Chile, la Capitanía de Venezuela, ¿no? Pequeños virreinatos, para que así poder controlar al más mínimo detalle los ingresos. Estos perjudicaron al Perú y a los criollos. Gracias a eso el Perú se empezó a dividir. Acuérdense que los incas eran de Perú porque su capital era el Cusco, ¿no? Y al separarlos en diferentes gobernaciones, ¿no?, se van formando los futuros países que conocemos en la actualidad, ¿no? Luego de esto viene la última reforma, la reforma religiosa. Los jesuitas, que eran los que educaban, ¿no?, eran gente rica, ¿no?, que gracias a la iglesia, ¿no?, obligaba a los indígenas a dar los tributos, ¿no?, para que no vayas al infierno, ¿no? Y Carlos III, al ver que estos jesuitas se estaban aprovechando y que ese dinero que debería ir a España no iba porque iba a la mano de los jesuitas, entonces decidió expulsar a los jesuitas, ¿no? Negativa del
subjetiva a la corona, ¿no? Se negó, los expulsó, sus ideas son expropiadas, se les prohíbe impartir educación en el virreinato, ¿ya? Y con eso se vació toda la cultura. ¿Por qué? Bueno, como los jesuitas impartían educación, eso ayudó a muchos indios a poder rebelar, ¿no? En el caso de ellos tenemos a Tupac Amaru, ¿no? Que se rebeló y después de que capturan a Tupac Amaru y lo ahorcan, se plantea esta reforma para ya no educar a los indígenas, ¿no? Y así no se puede rebelar. Muy aparte de esto, también se dio la reforma militar. ¿Ya? Esta reforma militar, ¿no? Es considerable porque gracias a ello decidieron el aumento de las tropas en las colonias. Solo pudo lograrse gracias al enrolamiento de la población local. ¿No? A ver. Como había pobreza, la única manera de salir era ser un militar. ¿Por qué? Porque te pagaban, pues, te pagaban, ¿no? Por servir. Y eso hizo que un montón de gente, criollos, mestizos, decidieran enrolarse en el ejército para cambiar su condición de pobre, ya de pobreza. Pues eso no dice. Incluye gran número de indígenas mestizos en los virreinatos de Perú y España. Acá. En todos los casos fueron los criollos quienes más se beneficiaron de la expansión de las milicias. Pues coparon la mayor parte de la oficialidad, o sea, ellos eran oficiales. La carrera militar se convirtió progresivamente en un excelente medio para lograr la ascensión, ya que mientras más ascendías a grado de general, te pagaban más y a un mestizo eso le convenía. Sobre todo en momentos en el que los peninsulares ocuparon altos cargos administrativos. Y ahí que no es de extrañarse que los protagonistas, ¿no? Los protagonistas de las emancipaciones habían luchado en las guerras en el siglo XIX, ¿no? Por eso que Tupac Amaru había luchado, todos los precursores y procesos de independencia que se liberaron, que trataron de independizarse del Perú, habían sido militares. ¿Por qué? Porque se habían enrolado en esta reforma militar. ¿Para qué? Para poder salir de la pobreza. ¿Ya? Y aquí tenemos las capitanías. ¿Cómo era el virreinato? Antes todo esto era, y los cobradores tenían que viajar por todos lados. Eso hacía que algunos indios pudieran escaparse de estos cobradores, ¿no? Pero luego, en el siglo XVIII, ya cada etapa, cada territorio se volvió una concesión, ¿no? Y cada repartidor ya podía ya centrarse y cobrar con más eficiencia los impuestos. ¿Hasta qué hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos aquí, chicos. Hasta aquí viene su examen, ¿no? Examen. Ya se mandó el error de exámenes, por si acaso, ayer lo mandé, ¿ya? Y ya tienen una idea. El examen del empieza el día viernes. No hay tarea, chicos, no hay tarea. Si alguien deja tarea,
captura de pantalla y me lo mandas para yo hablar con el coordinador, porque no se puede dejar tarea, no hay nada de tarea, ¿ya? Los exámenes terminan este viernes y terminan el otro jueves. Después de eso viene el aniversario y es ahí donde tienes que eh, presentar las actividades, ¿ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Entonces, lo dejamos. Bye bye, jovencitos. Nos vemos.